Teoría asiática, por Alex Haldrika. En 1908, antropólogo Alex Haldrika planteó que los primeros pobladores de América fueron los cazadores paleomongoloides asiáticos que ingresaron navegando en balsas por el estrecho de Bering a finales de la glaciación de Wisconsin. Hoy se sabe que los asiáticos no llegaron navegando, sino caminando por el istmo de Beringia, una faja de tierra que quedó descubierta por el descenso del nivel del mar a finales del periodo del Pleistoceno. Los inmigrantes asiáticos habrían ingresado por el valle de Yukon, de Alaska, para después avanzar por el resto del continente. Esta teoría se apoya en las semejanzas antroposomáticas entre el hombre asiático y los amerindios. Cabellos lacios y oscuros, ojos con pliegue mongólico, pómulos anchos y salientes, dientes en forma de pala, rareza de pilosidad en la cara, la mancha lumbar en los bebés. Hildrika era partidario del origen monocracial del poblamiento de América. Según él, entre los indios de América, mayas, quechuas o patagones, hay un conjunto de caracteres comunes que sugieren un origen común general. Este aire de familia se debería a que todos los descienden de un tronco común, el asiático mongoloide. Es importante recalcar que Hildrika era firme partidario de un poblamiento reciente. Para él, las primeras bandas llegaron recién hacia 10.000 a.C. al finalizar la última glaciación de Wisconsin en el período del Pleistoceno. Si bien es cierto, la teoría asiática es ampliamente aceptada por la comunidad científica internacional. Hildrika tuvo y tiene detractores. El punto más atacado en su tesis monocracial, sus críticos, Paul Rivet y Méndez Correa, por ejemplo, consideran que aparte de los mongoloides, también llegaron otros grupos migratorios paleolíticos, como los melanésicos y australianos, es decir, sostiene una tesis polirracial. Teoría australiana. Autor Antonio Méndez Correa, portugués. Los primeros inmigrantes que llegaron a América habrían sido australoides, quienes luego de atravesar la Antártida ingresaron a América por el Cabo de Hornos, desplazándose luego hacia la Tierra del Fuego, suroeste chileno, y la Patagonia, suroeste argentina. Dicho proceso migratorio pudo haber ocurrido hace más de 6.000 a.C. aproximadamente. La utilización de las islas oceánicas ubicadas al sur de Australia como Tasmania, Auckland, Campbell, Macquarie, las cuales sirvieron de puente natural para llegar a la Antártida y a través de ella ingresar a América por el Cabo de Hornos, desplazándose luego hacia la Tierra del Fuego y a la Patagonia. Además, se plantea el óptimo climatum como un mecanismo geográfico que posibilitó el hábitat y el posterior acceso al extremo del sur del continente. Tenemos en cuenta que las semejanzas raciales entre los australoides y los aborígenes del extremo sur de América, entre los cuales podemos mencionar a los fueguinos, patagones, tehuelches, alacalufes, etc. Entre dichas similitudes podemos considerar similares grupos sanguíneos, forma craneal dolicocéfala alargada, pilosidad corporal y facial abundante, cabellos negros rizados u ondulados. Además es pertinente señalar la resistencia al frío que poseen los grupos humanos que ambos lugares estaban adaptados a climas extremadamente extremos. En la lingüística la existencia es de más de 93 palabras semejantes entre los dialectos australianos y las lenguas de los aborígenes de América Meridional. La cultura etnológica.
utilización de objetos comunes tales como el uso de mantas de piel, chozas en forma de colmena, trenzado espiral, armas arrojadizas, el boomerang, hachas de piedra. Además es importante anotar la existencia de ritos ceremoniales religiosos haciéndose uso del zumbador o charinga, especie de instrumento musical para fines rituales funerarios, el desconocimiento de la cerámica y de la hamaca. La teoría oceánica, por el antropólogo francés Paul Rivet, menciona que la población indígena americana es el resultado de migraciones por el estrecho de Bering y por otras a través del Océano Pacífico. La teoría se basa en rasgos biofísicos, estatura, color de piel, etc., datos culturales y lingüísticos, tanto de los asiáticos como de los americanos y oceánicos, y traza posibles rutas de migración entre continentes. Paul Rivet sostuvo que también poblaron América los melanesios y polinesios a través de rutas transpacíficas, ya que se les reconoce como excelentes navegantes. Atravesaron en canoas piraguas de balancín ayudados por las corrientes marinas, llegando a Centroamérica para después desplazarse a otros sitios del continente. Inclusive reconoce una migración australiana. Por ello, también a su teoría se le conoce como polirracial. Su fundamentación teórica se basa en rasgos antropológicos, semejante grupo sanguíneo, estatura pequeña y color de piel negroide, entre la Goa Santa, antiguos habitantes nómadas del Brasil, y los polinesios. Además, ambos poseen cara corta y ancha. Rasgos etnográficos, costumbres y rituales comunes entre tribus melanesias amazónicas, junto a la cabeza trofeo y la mutilación de falanges en señal de duelo. Culturales, uso de hamacas, mosquiteros, tambores de madera, puentes, etc. Rasgos lingüísticos, semejanza entre vocablos melanesios con la de los indios Oca de Norteamérica. Asimismo, hay semejanzas en el uso de objetos culturales como la flauta de pan, la piragua, la vivienda y el vestido. Teoría autoctonista de Florentino Mellino. A finales del siglo XIX, el argentino Florentino Mellino planteó que el ser humano habría evolucionado en las pampas argentinas y desde aquí migró el resto del planeta. Se basaba en el descubrimiento de algunos huesos que habrían pertenecido al Proto-Homo pampanus, antiguo hombre de la pampa. Este postulado causó gran revuelo cuando fue representado en París en 1879. Según Amelino, en el período Mioceno de la era terciaria, un grupo de mamíferos planoangulados habría empezado a erguirse para buscar sus alimentos. Su evolución habría dado origen al tetraprotohomo, el triprotohomo y el diprotohomo, hasta llegar al Homo pampanus. Estos géneros se habrían difundido primero en Norteamérica y luego en el Viejo Mundo cruzando supuestos puentes intercontinentales a finales de la era terciaria. En 1908, el antropólogo Alex Gildrica rebatió esta teoría autoctonista demostrando que a. Los estragos geológicos donde encontró los huesos no eran de la era terciaria, sino de la cuaternaria. B. Aquellos restos eran de monos americanos y felinos mezclados con huesos de humanos recientes. Y C. A finales del terciario no existían puentes intercontinentales que unieran América con el Viejo Mundo. Teoría del origen europeo. Por los especialistas Bruce Bradley y Dennis Stanford, del Departamento de Antropología del Instituto Smithsoniano de Estados Unidos de América. Plantearon en 1999 esta sorprendente hipótesis, sin negar la inmigración paleomongoloide por la ruta del estrecho de Bering. Sostienen que hace 18.000 años, grupos de cazadores europeos habrían llegado en embarcaciones rudimentarias cruzando el Océano Atlántico por el lado oriental de América del Norte. Se basan en las puntas de lanza halladas en las costas atlánticas norteamericanas, como las de Meadowcroft y Cactus Hill en Estados Unidos, que no tienen la forma de las clásicas armas escanaladas de los Clovis, mas se asemejan a las puntas solutrenses halladas en España y en Francia del periodo Paleolítico Superior.
Este planteamiento tiene detractores como el arqueólogo peruano Joaquín Narváez Luna, quien en el blog Amauta Cuna de Historia señaló que los artefactos solutrenses son semejantes a muchos otros en el mundo, no solo a los de Norteamérica, y que es demasiado alucinado pensar que los cazadores solutrenses hayan sobrevivido por meses en islas de hielo, por Groenlandia y navegando en medio de remolinos oceánicos del Atlántico Norte. El hombre de Meadowcroft fue descubierto y estudiado por James Adovasio en Pensilvania, cerca de la costa atlántica de Estados Unidos de América. En la caverna de Meadowcroft se encontraron abundantes utensilios líticos como cuchillos, puntas bifaciales, lascas y raspadores. En el sitio se encontró además abundante material orgánico, producto de la flora y fauna que sirvió de alimento a los hombres de Meadowcroft. Los arqueólogos extrajeron 70 muestras de estos restos y contrataron distintos laboratorios. Los resultados fueron sorprendentes. Hasta 1600 años de Cristo, sobrepasando en 5000 años a las famosas puntas Clovis. ¿Cómo sostiene y qué evidencias mantiene el autor de esta teoría, que es James Adovasio? Él se basa en lo siguiente, en los hallazgos que se mencionaron anteriormente en Pensilvania y en cuchillos y puntas bifaciales, lascas y raspadores combinados con material orgánico que se fecha en 16.000 años antes de Cristo. Teoría del hombre de Kennewick. En julio de 1996, un estudiante que caminaba a lo largo del río Columbia, cerca de Kennewick, en el noroeste de Estados Unidos, tropezó con un cráneo parcialmente enterrado en la arena. Creyendo que el cráneo pudiera ser de la víctima de un asesinato o un accidente, advirtió a la policía, que encontró el esqueleto casi completo. De esta forma casual nacía la historia del hombre de Kennewick. James Chater, antropólogo a las órdenes del forense del distrito, identifica el esqueleto como el de un hombre adulto de 1.75 metros de altura, con una dentadura completa sin caries. Chater se preguntaba si el esqueleto no sería de un cazador o un pionero de la era colonial, pero mientras lo limpiaba, se sorprendió de ver un fragmento de punta de lanza de piedra tallado en forma de hoja de sauce que quedó congelada en el hueso pélvico del hombre de Kennewick. Envió una pequeña muestra de hueso de la mano a la Universidad de Riverside, California, para la datación de radiocarbono. El resultado sorprendió a todos. El esqueleto tenía una antigüedad de entre 9.300 y 9.600 años, uno de los más antiguos que se haya descubierto nunca en los Estados Unidos. El cráneo del hombre de Kennewick sorprendidamente no se asemejaba a un indio americano. Tiene la cara estrecha, la nariz prominente, mandíbula superior sobresaliente y su frente es larga y angosta. Los especialistas sugieren que este hombre de más de 8.000 años de antigüedad se parece a un cruce entre los ainos del Japón y los polinesios. Sin embargo, otros sostienen que sus rasgos son caucásicos. El origen del hombre de Kennewick es caucasoide indoeuropeo. El hombre de Kennewick es de origen caucasoide indoeuropeo. 5 o 6 esqueletos o fragmentos de esqueletos de tipo caucasoide que se remontan a miles de años atrás se han descubierto en América del Norte. Estos hombres habrían llegado de Europa, de donde habrían traído una tecnología más elaborada de la talla de la piedra. Los ejemplos más conocidos son las puntas finas foliadas del solutrense,
que datan de hace 15 a 20.000 años, cuyo descubrimiento principal tuvo lugar en el abrigo de Aute, a las orillas de Bessere. El antropólogo Francisco Mena, de la Universidad de Chile, considera que esta hipótesis se debilita con tres argumentos. En primer lugar, la muestra de esqueletos es mínima y en muy pocos ejemplares se ha analizado el ADN, como para determinar su dotación genética. En segundo lugar, hay que considerar que en toda población existe una amplia diversidad. En tercer lugar, la morfología mongoloide que caracteriza a las razas americanas no existía hace más de 10.000 años, ni siquiera en Asia, por lo que perfectamente estos primeros habitantes pudieron provenir de Siberia y tener otra apariencia que fue cambiando con el tiempo. Además que la diferencia entre los indios actuales y los cráneos antiguos no implicaría necesariamente una extinción y ni siquiera un reemplazo poblacional, sino tal vez solamente la desaparición de rasgos arcaicos por hibridaje con una mayor diferente recién llegada. Además, que las diferencias entre los indios actuales y los cráneos antiguos no implicarían necesariamente una extinción y ni siquiera un reemplazo poblacional, sino tal vez solamente la desaparición de rasgos arcaicos por hibridaje con una mayoría de diferencia recién llegada. Sin embargo, los intentos de investigar los restos en profundidad se vieron frustrados por más de una década a causa de los numerosos conflictos legales surgidos entre los científicos, el gobierno americano y 5 diferentes tribus nativas americanas, que afirmaban que el hombre de Kennewick era uno de los ancestros. El antropólogo Joseph Powell de la Universidad de Nuevo México examinó los restos, que fueron analizados empleando datos craneométricos, incluidos aquellos recogidos de poblaciones asiáticas norteamericanas. Powell confirmó lo que Chater había afirmado en un principio, que el hombre de Kennewick no era europeo, sino que se asemejaba en gran medida a los Ainu y a los polinesios. Powell explicó que tras el análisis dental realizado sobre el cráneo, el individuo tenía un 94% de posibilidades de pertenecer a un grupo asiático como los Ainu y a los polinesios. El ADN confirma al hombre de Kennewick como ancestro de los nativos americanos, aunque la preservación exterior del esqueleto estaba impoluta, el ADN de la muestra fue altamente degradado y dominado por el ADN de las bacterias del suelo y otras fuentes ambientales, describe Rasmussen. Con el poco material que teníamos disponible, aplicamos los métodos más nuevos para extraer información de cada pieza del hueso. El ADN confirma al hombre de Kennewick como ancestro de los nativos americanos, aunque la preservación exterior del esqueleto estaba impoluta, el ADN de muestra fue altamente degradado y dominado por el ADN de las bacterias del suelo y las fuentes ambientales, describe Rasmussen. Con el poco material que teníamos disponible, aplicamos los métodos más nuevos para extraer información de cada pieza del hueso. Análisis exhaustivo de ADN y carbono 14. Pueden haber resultados. Análisis exhaustivo de ADN y carbono 14 pueden haber resuelto algunas de las incógnitas que se resistían desde hacía largo tiempo. Teoría del hombre
de Monteverde. Cuando en 1970 el campesino Juan Barría de Salto Chico reparaba un sendero de bueyes junto al estero Chinchihuapi, encontró una mandíbula de casi 1 metro de largo. La mantuvo durante 6 años sin saber lo que era. En 1976, un estudiante de Maullín, Luis Werner, haciendo un trabajo de antropología social, le ofreció llevarlo a la Universidad de Temuco para su estudio. Era un hueso de mastodonte, pero un antropólogo norteamericano que hacía en Temuco una investigación para la Universidad Austral, Tom Dillehay, notó marcas en el hueso que le llamaron la atención. En el verano de 1977, fue al lugar donde Barría encontró el hueso. Encontró más de una docena de piezas, al parecer de distintos animales del Pleistoceno, bien conservadas, cubiertas por turba. Era un lugar donde los lugareños carneaban. A pocos metros, en la misma profundidad, encontró los restos del campamento: un fogón de barro, herramientas de piedra, puntas de flecha y lanzas hechas en piedra, estacas de una carpa, trozos de animales carneados, hierbas medicinales, nudo de junco, utensilios varios y en el lodo una huella de un niño. El fechado radiocarbónico indicó la antigüedad de 12.500 años. Tom Dillehay excavó el sitio entre 1979 y 1984 y presentó su hallazgo a la Sociedad para el Progreso de la Ciencia en Filadelfia de Estados Unidos. El sitio de Monteverde, a unos 30 kilómetros del suroeste de Puerto Montt, Chile, se encuentra sobre una terraza antigua del río Maullín, la que en este punto fue erosionada linealmente por un pequeño curso de agua pleistocénica, antiguo arroyo Chichihuampi, y luego cubierta parcialmente por el estrato portador de los materiales culturales. Se hallaron puntas proyectiles, fabricadas con piedras cuidadosamente talladas en ambos lados. Las personas de Monteverde también fabricaron palos para cavar morteros y herramientas de hueso. Se extrajeron semillas y nueces de la tierra. Un trozo de carne de mastodonte había logrado mantenerse intacto, como un resabio de la última casa de habitantes. Se encontraron varios coprolitos, material fecal fosilada de humanos. Vivía un toldo soportado por maderos y cubierto de cuero, y probablemente también alfombrado con pieles, como revelan los restos del cuero encontrados en el suelo. El toldo estaba subdividido en 12 unidades modulares contiguas. Se calefaccionaban con fogones exteriores y braseros anteriores. Las excavaciones revelaron la existencia de un espacio plano y despejado, limitado por maderos, similar a una plaza, que mide aproximadamente de 3 metros de ancho por 5 de largo, y estaba asociada con varios fogones que contenían semillas carbonizadas y otros restos de plantas, de otros 10 fundamentos arquitectónicos de forma rectangular, aglutinados en disposición lineal paralela a una de las orillas del antiguo arroyo. Fluían gruesos tablones de madera y troncos, los que fueron asegurados en su posición por medio de estacas. Dentro de los pisos ocupacionales de estas estructuras se encontraron diseminados pequeños fogones delimitando por arcilla, artefactos de madera y líticos, incluyendo algunas herramientas de piedra labrada. Los monteverdinos también fabricaban cordeles con hierbas, que era una parte importante de su desarrollo tecnológico, y que ocupaban en la construcción de viviendas y en la manufactura de artefactos. El descubrimiento de nudos fue fundamental contra el argumento de que la colección de artefactos culturales y restos naturales podrían haber sido un accidente natural. Los nudos de las estacas del toldo son complejos, con clara evidencia del ingenio humano. Afuera del toldo tenían talleres, zonas habilitadas especialmente para la fabricación de instrumentos, preparación de alimentos y presumiblemente procesamiento de cueros. Trabajaban la madera y la piedra en procura de sus artefactos. Cazaban con boleadoras y lanzas. Manejaban un amplio repertorio botánico y usaban distintas hierbas para alimentación.
usos medicinales y también presumiblemente alucinógenos. Algunas de las hierbas no crecían en los alrededores del sitio, lo que podría ser evidente del intercambio con otros grupos humanos en otras zonas. Se cree que en Monteverde era, según escribió Dillenhey, el campamento que se basa permanentemente de una población local constituida por varios grupos organizados en forma flexible, pero dependientes entre sí. Un grupo residía permanentemente en el sitio, otros deben haberlo utilizado en forma periódica. Entre aquellos que iban y venían, Dillenhey manifiesta la convicción de una de sus actividades primarias era la exploración de hábitats nuevos o pocos conocidos. Los pobladores de Monteverde representan una cultura de recolectores cazadores, diferente a la tradicional Clovis, que había sido considerada desde la década de los 50 como primera cultura americana. A ese estrado de ocupación humana, Tom Dillenhey bautizó como Monteverde, bajo el estrato de que hay otro Monteverde 2, donde se han rescatado 26 objetos datos de alrededor de 33.000 años de edad. La magnitud de la datación ha sido tomada con mucha cautela por los arqueólogos. Los estudios están pendientes, pues predio donde se encuentra el yacimiento ha sido adquirido por un político chileno que impide que Tom Dillenhey siga con sus observaciones e investigaciones. Sigue todavía la permuta del qué más se puede encontrar. Y es así como Tom Dillenhey es un doctor en antropología de la Universidad de Texas, profesor de la Universidad de Kentucky y la Universidad de Valladolid. En 1976 llegó a Chile como profesor de la Universidad Católica de Temuco. Entre 1977 y 1979 fue director del Departamento de Historia y Antropología de la Universidad Austral de Chile, en Valdivia. Expuso sus trabajos en el libro Monteverde, un asentamiento humano del Pleistoceno tardío en el sur de Chile.